escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, poder llegar a sus hogares y que podamos disponer nuestros corazones para estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por estar acompañándonos una vez más. Qué bueno que usted tiene ese deseo cada día de acercarse a nuestro Señor, de poder estudiar sus palabras, porque en ellas nosotros encontramos vida, en ellas encontramos verdad, encontramos también ese aliciente para el alma y encontramos también grandes promesas de parte de Dios para nosotros, así como esa corrección oportuna para nuestras vidas. Así que es una bendición llegar a sus hogares y que hoy nos dispongamos para estudiar la lección número 13 de esta serie que está titulada como Maestro y Mesías, la cual está contenida dentro del estudio del Evangelio de Mateo que hemos estado realizando desde hace ya algunos programas. Así que qué bendición que ya estemos en la parte número 5. Eso significa que esta es la quinta parábola que Jesús, como ese gran maestro que es, relata cuando Él está durante su ministerio en la tierra dando a conocer los misterios del reino, porque eso es lo que Jesús dice mientras está narrando las parábolas, que Él nos está dando a conocer esos misterios del reino, porque siempre inicia diciendo el reino de los cielos es semejante a, y luego Él continúa con la exposición de una parábola. Así que hoy nosotros nos vamos a estar ocupando de la parábola que se denomina la parábola del tesoro escondido, que es como nosotros la conocemos. Así que yo lo quiero invitar a usted, apreciable hermano, a que no cambie de canal, sino que se quede con nosotros para que juntos podamos encontrar grandes verdades para nuestras vidas a la luz del estudio de la palabra del Señor. Y aunque esta parábola es corta en su extensión de versículos, vamos a darnos cuenta acerca de ese gran amor eterno con el que Dios ha amado a su pueblo escogido. Así que no cambie de canal, sino que quédese con nosotros para que podamos dar inicio a este estudio. Dices que me amas, pero tu corazón está muy lejos de mí. Te dice el Señor. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Y es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve.
orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Conozco tus obras, pero yo tengo algo contra ti, que has abandonado a tu primer amor. Pero papá, te sigue siendo fiel. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios te está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Estamos iniciando, hermanos, esta lección número 13 titulada Maestro y Mesías en su parte número 5. Vale la pena que antes de comenzar con la quinta parábola que Jesús narra en el capítulo 13 de Mateo, recordemos algunas cosas que hemos tratado en las lecciones anteriores. Cuando Jesús empieza a hablar por medio de parábolas es porque Él en su ministerio está en el punto más alto de oposición. Los fariseos recientemente en el capítulo 12, cuando leemos el Evangelio, nos damos cuenta que acusan a Jesús de haber echado fuera demonios en nombre de Satanás. Entonces, a raíz de esto, del rechazo de su pueblo, Jesús empieza a hablar por medio de parábolas, y una parábola hemos dicho que es el relato de algo que sucede en nuestra vida terrenal para dar una enseñanza espiritual. Y Jesús decía que por medio de estas parábolas Él buscaba revelar a aquellos que tienen el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero también tiene el propósito de ocultar los misterios acerca del reino de Dios para aquellos que su corazón está endurecido a la voz de Dios. Y en las lecciones anteriores nosotros hemos visto panoramas que nos alertan, panoramas que podemos decir en algún momento nos tienen que hacer a nosotros pensar, meditar y estar alertas acerca de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque en la parábola del sembrador hemos visto que hay terrenos infértiles, pedregosos, llenos de espinas, en las cuales la palabra del Señor no penetra, y por lo tanto ellos viven sus vidas de manera descuidada, sin ver a Jesús como su Salvador y como su Señor. Aunque también encontramos esperanza porque hay también terrenos fértiles. En la parábola del trigo y la cizaña vemos cómo la cizaña es sembrada en medio de la buena semilla y cómo esta cizaña representa a esos cristianos hipócritas, esos cristianos falsos que están dentro o fuera de nuestras iglesias. Cuando expusimos la parábola de la mostaza,
nos dimos cuenta cómo Jesús habla de un crecimiento descomunal al momento de que no es solo un arbusto, la mostaza, como tiene que ser, sino que se convierte en un árbol que está lleno de árboles malvadas que lo que hacen es robar la semilla de la palabra del Señor, y como decíamos, esto nos apunta a los cultos falsos. En la última lección que estudiamos, que es la parábola de la levadura, nosotros nos dimos cuenta cómo esa levadura es mortal porque se esconde para poder dañar toda una masa, y nos hablaba acerca de cómo Satanás se infiltra dentro de la iglesia para colocar en ella mal, para colocar e insertar el pecado. Entonces decíamos cómo todo esto tiene que ser una alerta para nosotros. Veíamos este panorama que Jesús les muestra a sus discípulos. Alguien puede decir muy desalentador porque habla acerca de cómo la corrupción puede entrar dentro del pueblo de Dios. Pero a partir de esta parábola, de la quinta parábola, Jesús empieza a decir palabras y parábolas que los llenan de ánimo, que los hacen decir realmente es tan grande el amor de Dios para su pueblo, que ese es, como dice el profeta, un amor eterno con el que nuestro Dios nos ha amado. Y entonces Jesús, cuando narra esta parábola en Mateo 13:44, leemos lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que nosotros vemos acá, un hombre encuentra un campo en un terreno que no le pertenece, así que le deja escondido este terreno, deja escondido este tesoro, y viene y busca todos los medios posibles, porque es tal su gozo por este tesoro que él vende absolutamente todo lo que tiene para poder adquirir ese campo y también, por ende, su tesoro. Y acá hay una interpretación que es muy común, que podemos haber escuchado acerca de esta parábola, diciéndonos que el tesoro es el Evangelio, que el campo es la Biblia, y que por lo tanto cuando un pecador lee en la Biblia y comprende el Evangelio, abandona todas las cosas para seguir a Cristo. Sin embargo, esta interpretación no es acertada para esta parábola. Esta parábola tiene una implicación muchísimo más profunda, porque nosotros no podemos acá asegurar de que el campo sea la Biblia, porque el contexto que hemos venido teniendo siempre nos ha hablado que el campo del cual el Señor Jesús habla es el mundo. Mateo 13:38 nos lo afirma. Jesús mismo, al interpretar una de sus parábolas, dice: el campo es el mundo. Entonces tenemos acá esta primera cuestión que negaría esa interpretación común. También tenemos que decir que el hombre por sí mismo, un hombre pecador, no está buscando a Dios, no está buscando la salvación, es al contrario, es Dios quien nos dice por medio de su Hijo Cristo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es el que encuentra, Él es el que hace esa función de hallar algo perdido. Entonces, tampoco podemos decir acá, entonces, que el hombre sea ese que va y vende lo que tiene, porque tampoco podemos decir un hombre en pecado está en bancarrota espiritual, por lo tanto no tiene nada que vender para poder adquirir algo tan preciado. Algo más también que podemos decir es que el Evangelio no puede ser escondido. Cristo tampoco está escondido. El Evangelio es revelado por medio de Cristo. E incluso podemos decir, el mundo conoce a Cristo y al Evangelio, y lo que hace el mundo es rechazar a Cristo y el Evangelio. Tampoco podemos decir que esta interpretación que mencionamos antes sea válida, porque el Evangelio y la salvación no pueden ser compradas por nosotros como seres humanos. No es un artículo que esté a la venta. Nosotros sabemos que esta únicamente es recibida por gracia. Así que no existe ninguna acción humana que nosotros podamos hacer para comprar algo tan valioso como es la salvación de nuestras almas. Así que
podemos decir a ciencia cierta que no es eso lo que nuestro Señor Jesús quería decirnos. Entonces, para comprender esto, debemos asumir que Jesús está hablando en privado con sus discípulos y por lo tanto Él los lleva a considerar 3 elementos, que son el tesoro escondido, el hombre y el campo. Entonces, cuando vemos el campo según el contexto que viene en Mateo 13, el campo es el mundo. ¿Quién es el hombre? El hombre es Jesús mismo. Cuando vemos en las otras parábolas, siempre se nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo. Y bajo ese enfoque, entonces nosotros tenemos que preguntarnos y podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién es el tesoro escondido? A la luz de las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que el tesoro escondido es la nación de Israel. Si hacemos una vista al Antiguo Testamento, en Éxodo 19:5 se nos dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Acá cobra sentido, el campo, el mundo, toda la tierra me pertenece, pero Israel, a quien está Jesús y Dios mismo diciéndole estas palabras en Éxodo, a ellos se les refiere como tesoro especial. ¿Dónde más encontramos esto? En Deuteronomio 14:2, que nos dice: tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Acá nos vuelve a afirmar cómo la nación de Israel había sido designado por Dios como ese tesoro especial, como ese pueblo santo que Él mismo había elegido para sí. Y luego también viene, y Salmos 135:4 nos confirma esto mismo, pues dice: pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Así que acá terminamos de constatar cómo a Israel se le denomina como el tesoro del Señor. Y entonces este es el enfoque que el Señor Jesús está dando acá acerca de esta parábola, que ese tesoro especial que está en ese campo escondido es la nación de Israel. Y nosotros podemos seguir estudiando las Sagradas Escrituras y nos vamos a dar cuenta que en ningún momento a la iglesia se le llama tesoro especial, como tampoco a Israel se denomina que es la perla de gran precio, que de eso vamos a hablar en la siguiente clase, en la siguiente lección que vamos a estar estudiando. Así que a ciencia cierta, a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta que ese tesoro especial y escogido por el Señor es la nación de Israel. Y vamos a seguir hablando cómo ese tesoro escogido por el Señor llega a ser escondido, pero luego redimido. Así que le invito para que no nos cambie, que se quede en sintonía de este canal y que juntos sigamos estudiando la palabra del Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no ve. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de
de su amor, y dentro de sus planes me encontrarás yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora para esta hora llega. Qué gusto, hermano, que usted esté pendiente de este estudio que estamos realizando correspondiente a la lección número 13, que se denomina Maestro y Mesías en su parte número 5. Estamos estudiando la quinta parábola que Jesús narra y que está registrada en Mateo capítulo 13 y la cual es conocida como la parábola del tesoro escondido. Hemos dicho en el bloque anterior cómo este campo del cual se nos habla en la parábola es el mundo, como el hombre que encuentra ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo, y decíamos cómo la nación de Israel es este tesoro que se nos cuenta y que se nos narra en esta parábola. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo a la luz de las Escrituras a Jacob, que cuando se habla siempre de Jacob, está apuntando a la nación de Israel como tal, a ese pueblo israelita, y a ellos se les denomina en la Biblia, vimos algunos pasajes, como el tesoro especial del Señor. Entonces vemos cómo este tesoro que es escogido, que ha sido especial, viene y llega a ser también escondido. Decíamos, ¿por qué se nos refiere acá a un tesoro oculto que está escondido del mundo? Nosotros acá debemos de recordar que cuando Jesús vino a esta tierra durante su ministerio, Israel estaba completamente alejado de su propósito. ¿Por qué? Por las faltas que ellos cometieron contra Dios, por la desobediencia y rebeldía en sus corazones. Nosotros vemos cómo este patrón en el pueblo de Israel se repite constantemente en su historia, la cual está registrada en las Sagradas Escrituras. Aún en la actualidad podemos nosotros ver eso. Así que ese reino que Dios había prometido para ellos estaba languideciendo por esa misma actitud, ese mismo comportamiento endurecido de corazón de su pueblo. Ellos estaban en ese momento bajo el dominio del Imperio Romano. El templo incluso era un lugar para negociar, para lucrar, y por eso es que Jesús se refiere a su pueblo como a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos esto en Mateo 15:24, cuando él dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba convencido de que su ministerio lo estaba desarrollando para ellos, para que ellos pudiesen ver al Mesías, ellos pudiesen ver la salvación. Pero nosotros nos damos cuenta que este tesoro escogido, pero que también está escondido, lo fue puesto de esa manera. ¿Por qué?
porque en ese ministerio que Jesús desarrolló durante 3 años y medio, Él puso en evidencia su tesoro. Él dice, miren, yo vine para este pueblo, vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, ellos son mi tesoro, por ellos estoy también acá. Y entonces Él viene presentando acá su reino. El Rey de Reyes estaba con ellos, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo rechazó. Y por eso es que a partir de este capítulo 13 de Mateo, nosotros vemos cómo Jesús toma esa decisión de poner su reino por medio de parábolas y de revelarlas a los corazones dispuestos, pero también ocultarlas a los corazones endurecidos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron acá al Rey, estuvieron al mismo Mesías, a Dios mismo, tuvieron el destello de su gloria, pero no la vieron. Ellos vieron que su Rey hizo milagros en medio de ellos, pero estaban tan ciegos que no quisieron entender que Él era el Mesías anhelado por el pueblo de Israel durante tantos años. Y por eso es que en Mateo 13 Él empieza a hablar por medio de parábolas, porque Jesús, que había venido a revelar el reino, había sido negado, Él había sido rechazado. Así que el Señor viene y toma ese tesoro escogido y Él lo vuelve a esconder, Él lo vuelve a cubrir. Pero esa espera, ese tesoro no se queda escondido, sino que el mismo Señor, aunque fue rechazado por su pueblo, Él está dispuesto a pagar el precio para redimirlo. Y esto nosotros lo vemos en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19, que nos dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Acá el apóstol Pedro está diciéndole, miren, ustedes rechazaron a Jesús, sus antepasados, ellos estaban tan endurecidos en su corazón que incluso pidieron que crucificaran al Santo de Dios. Pero Él lo que estaba haciendo en ese momento era obrando la redención de ustedes, su rescate, el hecho de que el tesoro pudiese ser vuelto a sacar de ese lugar donde está escondido. Fue pagado a precio de sangre, de la preciosa sangre de ese Cordero sin pecado que vino para quitar el pecado del mundo. Y entonces nosotros tenemos que estar a la expectación de que un día la venda del pueblo de Israel va a ser quitada y ellos van a poder ver que realmente Jesús lo que vino fue obrar esa salvación. Porque actualmente el pueblo de Israel sigue con ese corazón endurecido. Ellos siguen creyendo que Jesús no es el Mesías, ellos aún siguen esperándolo. Pero ese tesoro un día va a ser puesto nuevamente a la luz. Cuando esa venda sea quitada, ellos puedan ver, así como le pasó a Pablo en su camino a Damasco y él tiene ese encuentro con Jesús y él le dice, Señor, ¿qué quieres que tú haga? Sobre eso nosotros leemos en Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39. El Señor Jesús, Él sabía muy bien que su pueblo le iba a rechazar. Él lo estaba viviendo, lo estaba experimentando, pero aún así, Él estaba dispuesto a redimir a su especial tesoro. Y por eso Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que un día ese pueblo por el que el Señor también vino a ofrecer su sangre preciosa para redimirlo, para comprar a su especial tesoro, un día ellos también van a reconocer que
que Jesús es el bendito que viene en el nombre del Señor. Y entonces nosotros también podemos darnos cuenta que este pueblo aún está siendo tratado por el Señor. El mismo Señor dice que su casa iba a ser dejada desierta, y nosotros hemos visto cómo el pueblo de Israel a lo largo de los años ha tenido que sufrir, ha tenido que irse de su territorio. Pero el Señor dice, y Él mantiene esa promesa, que Él va un día a abrir también sus ojos, y entonces ellos van a reconocer que Él es el Salvador. Sobre esto nosotros también leemos en Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 27, cuando Pablo escribiendo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que esto mismo va para nosotros ahora como su iglesia. Pablo acá advirtiendo a los romanos dice: yo les estoy diciendo esto para que ustedes no sean arrogantes. Lo mismo va para nosotros como iglesia. Nosotros no debemos de ser arrogantes, viendo con menosprecio al pueblo de Israel, porque este endurecimiento de sus corazones que está actualmente para nosotros también ha significado una actuar de gracia para que nosotros entremos también a esa gracia y lleguemos a ser pueblo del Señor. Pero el Señor dice que Él va a seguir tratando con su pueblo. Él tiene su trato con la iglesia, tiene su trato con nosotros, pero con su especial tesoro, Él también lo tiene. Él también lo viene a reclamar en un momento. ¿Por qué? Porque Él por ellos también derramó su sangre preciosa. Por eso es que Él habla de que ese libertador va a venir para limpiar a Jacob, para limpiar al pueblo de Israel, para quitar los pecados de ellos y poder entonces tomar ya ese su especial tesoro como un pueblo redimido, como un pueblo que ha reconocido que Jesucristo es el Señor y que es el Salvador. ¿Y nosotros qué podemos hacer por este pueblo? Orar por ellos, orar por la bendición para el pueblo y orar para que un día los ojos de ellos también sean abiertos y puedan disfrutar, así como nosotros, de la salvación tan grande que tenemos en nuestro Señor Jesús. Le invito para que usted se quede con nosotros, porque en el próximo bloque nosotros vamos a darnos cuenta cómo esta promesa de que el Israel, la nación de Israel es el especial tesoro, sigue vigente en la actualidad. Así que le invito para que no nos cambie, sino que se quede en compañía de este programa. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria,
has aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Llena este lugar. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Canta con nosotros, con las manos arriba, declare, ven. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Llena este lugar. Llena este lugar, Señor. Llénanos, Señor. Llena este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Pueden darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con todo tu corazón. Qué bendición, hermanos, haber estado a lo largo de este programa estudiando la palabra del Señor, y nos preparamos para cerrar esta lección que está enfocada en la parábola del tesoro escondido, la cual es la quinta parábola que se encuentra registrada en Mateo 13, que hemos estado estudiando, viendo a nuestro Señor Jesucristo como ese Mesías y Maestro perfecto. Y hemos visto ya cómo Israel, el pueblo de Israel, es el tesoro escogido por el Señor, pero es un tesoro que vino a ser también escondido debido a esa dureza de su corazón, ese endurecimiento que ellos tuvieron. El Señor los esconde, Él esconde su especial tesoro, pero Él obra redención para sus vidas. Él muere en la cruz, derrama su sangre para que también su pueblo, su especial tesoro Israel, pudieran acceder a la salvación. Y decíamos cómo un día este pueblo también va a reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios. Y entonces nosotros decíamos que esta promesa del Señor, de que Israel es su tesoro y de que ellos están también a la expectativa y están a la espera de que se cumpla todo esto, de que ellos van a llegar el momento de que reconozcan a Jesús como Dios mismo y como su Señor y Salvador, nosotros debemos estar también atentos, alertas a lo que sucede con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es parte de la agenda de Dios y no podemos negar todo lo que Dios ha hecho y va a hacer también por su pueblo, y Él lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor para su pueblo son firmes, son duraderas y no van a ser quebrantadas. Alguien podría decir, pero bueno, ¿será que esto del especial tesoro no vendrá a ser para nosotros? ¿No estará hablando Jesús acerca de un Israel espiritual? Y acá tenemos que decir que no, que este especial tesoro, como ya lo vimos, Él se refiere a Jacob. Cuando se refiere a Jacob es la nación de Israel como tal.
¿sí? Y también tenemos que reconocer que las promesas dadas a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, esas van a ser siempre cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios no va a mentir y no se va a arrepentir del pacto que hizo con estos hombres. Si nosotros leemos en Romanos 11, 28 al 29, encontramos que Pablo dice lo siguiente: así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, nosotros acá nos damos cuenta que miren, y Pablo acá hace en Romanos 11, si usted lo puede leer completo, él habla que Israel es ese olivo original y nosotros como iglesia estamos siendo injertados. ¿Por qué? Porque ellos han sido constituidos como enemigos por ese endurecimiento, por el negar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías esperado. Pero dice que en cuanto a elección, ellos son amados por causa de todas esas promesas que Dios hizo a Abraham. Y eso no va a ser cambiado. Ese don que le fue dado al pueblo de Israel, de ser el pueblo escogido por Dios, eso no va a ser cambiado. No es irrevocable el don, nos dice acá Pablo cuando escribe. Entonces, estas verdades son dichas sobre la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Dios no va a cambiar su parecer. Sus promesas son irrevocables, así que Él regresará por su tesoro para tomarlo. ¿Por qué? Porque Él también ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el hecho de que estas promesas de Dios sean permanentes al pueblo de Israel lo volvemos a confirmar cuando leemos en el Salmo número 89, versículos del 27 al 37, porque acá, hablando acerca de David, que representa al rey más grande del pueblo de Israel, se dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Luego continúa diciendo: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y luego finaliza con la expresión Selah. Y cuando esta se termina con esto, lo que significa es piense en lo que ha leído o medite profundamente en su contenido. Y si nos damos cuenta, si profundizamos realmente, esto nos dice, y Dios mismo profetizó que los judíos por su rebeldía, por su desobediencia, ellos iban a ser castigados. Acá lo dice muy bien, Él dice que Él iba a castigar su rebelión, iba a castigar sus iniquidades. Y el pueblo de Israel ha sido disperso, desterrado, desacreditado, pero jamás ha sido destruido, porque el Señor dice que no iba a apartar de ellos su misericordia, que no iba a cambiar las promesas que salieron de sus labios, que Él no iba a olvidar su pacto con ellos. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo siempre han existido personas que han querido destruir a Israel. En el Antiguo Testamento vimos hombres poderosos e imperios queriendo destruir a Israel, pero no lo lograron. En la historia más reciente, podríamos decir así, hemos visto igual que han existido dictadores, han existido naciones que han querido destruir al pueblo de Israel, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo sus promesas. Él se está manteniendo fiel. ¿Por qué? Porque Él ha prometido
que un día Él traerá de regreso al pueblo de Israel. Y nosotros sabemos bien que en 1948 el pueblo de Israel llega a ser reconocido como nación luego de 18 siglos aproximadamente de persecución, todo lo que ellos han tenido que experimentar en sufrimiento. Y ellos regresaron hablando su misma lengua y podríamos decir ellos siguen con su esencia. ¿Por qué? Porque es Dios el que está preservando a su pueblo. ¿Por qué? Porque son su especial tesoro. Y podríamos, si otro pueblo hubiese pasado por eso, y hemos visto muchos pueblos, naciones, que por las conquistas, por ejemplo, fueron desapareciendo, fueron asimilados por otras culturas, pero este pueblo, por el trato, por la promesa de Dios con ellos, es que han tenido ese hecho de que siempre regresan, que no son destruidos, porque Dios tiene promesas para ellos y Él las va a seguir cumpliendo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no odiar al tesoro especial del Señor, porque Él los ha escogido para demostrar su grandeza. Jeremías 31, versículos del 35 al 37 nos dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, da las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y luego dice en los versículos 35 y 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así que el Señor dice, miren, solo que las leyes naturales, el hombre las pueda manipular, las leyes naturales dejen de ser, y que el hombre llegue a conocer todos los secretos de la naturaleza, llegue a conocer los fundamentos de la tierra. Hasta ese sería el momento que yo desecharía al pueblo de Israel, y nosotros sabemos que eso es algo que no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque Dios mantiene su promesa y Jesús va a regresar pronto por su tesoro, por el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino por primera vez, este era un tesoro escogido, pero un tesoro cubierto. Y luego este tesoro llega a ser comprado por su sacrificio expiatorio en la cruz. Pero ese tesoro queda escondido debido a su rebeldía. Pero un día Jesús regresará por su tesoro, tal como lo dicen las Escrituras. Malaquías capítulo 3, versículos 3 al 4, hablando de la venida del Señor, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y luego este mismo capítulo 3 de Malaquías, en los versículos 17 al 18 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El Señor está diciendo, miren, en el tiempo final, igual en mi pueblo, en mi especial tesoro, separaré el trigo y la cizaña, separaré al bueno y al malo, al justo y al injusto. Va a llegar un día cuando este pueblo de Israel, este tesoro especial, va a reconocer a su rey, a aquel que pagó a precio de sangre el poseerle. Y por eso es que Zacarías, el profeta, dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para su purificación del pecado y la inmundicia. Y él culmina diciendo en el capítulo 13, verso 9, en la parte B, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová
es mi Dios. Así que nosotros sigamos orando por este pueblo, para que siga siendo bendito por el Señor. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Hay que también orar para que sus ojos sean abiertos, para que ellos puedan experimentar la salvación, así como nosotros la estamos experimentando y estamos viviendo esta vida tan preciosa con el Señor. Para nosotros, esto tiene que representar que Dios sigue su agenda, que Él mantiene sus promesas, así como las ha mantenido con los patriarcas, Él las mantendrá con nosotros. Él soberanamente va a mantener siempre su palabra con Israel. Él lo va a seguir haciendo. Y también nos dice, por medio de las señales, que el tiempo de revelar el tesoro está cercano. Así que es tiempo también de que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Que nosotros no copiemos la ceguera de Israel, de no reconocer al Señor. Hoy es el tiempo para nosotros como iglesia de reconocer que Jesús es el Señor, de que Jesús es el único que puede salvar, porque este es el tiempo de gracia para nosotros. Este es el tiempo para que nosotros nos rindamos delante de aquel que tuvo también a bien salvarnos a nosotros, de considerarnos dignos de ser llamados sus hijos. Y está la invitación para que nosotros oremos por este pueblo, pero también para que nosotros preguntemos, ¿ya tengo esa relación con Dios? ¿Ya tengo esa relación con su Hijo Cristo? Hoy es el día para que usted tome la decisión también de venir a los pies de Cristo, quien también murió y pagó el precio por usted. Así que gracias, hermanos, por habernos acompañado. Los invito para que en la próxima lección usted nos acompañe. Estaremos hablando de esa perla de gran precio y de cómo el Señor Jesús también pagó el precio por usted y por mí. Y mientras nos vemos, que el Señor quede con ustedes, los bendiga y los guarde. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita palabra de Dios.